Ahora se está ya grabando por si después queremos consultar este material. Bueno, esta actividad se organiza en el marco de lo que promueve la coordinación de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y el doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en México. La dinámica de la presentación es que contamos con la presencia de 3 ponentes que nos van a hablar del caso de Colombia, Chile y Costa Rica, en ese orden, a los cuales yo habré de introducir previo a sus participaciones. Posterior a esto, vamos a abrir un espacio para las preguntas por si alguno de ustedes quiere intervenir o participar. Y me gustaría resaltar que entre ellos hay ejes que articulan sus reflexiones y quisiera hacer mención a los mismos. Bueno, el primer eje hace referencia a las trayectorias de las democracias. Posteriormente vamos a discutir sobre procesos previos a las elecciones y cómo recibimos los procesos electorales. Además, vamos a hablar de los principales actores en la contienda y los proyectos que promueven, como para entender qué es lo que está en disputa. Una propuesta interesante de nuestros ponentes hoy es hablar de los alguien contra los nadie. Además, vamos a discutir el papel y los espacios de la izquierda y de los movimientos sociales, por supuesto, todo esto relacionado con los procesos electorales en cada uno de los países. Y finalmente vamos a hablar de las posibilidades de cambio político y el manejo de la expectativa ciudadana. Entonces, cada uno de nuestros ponentes tendrá 20 minutos para explicarnos sus reflexiones y posterior a eso, posterior a la intervención de los 3, vamos a abrir el espacio de preguntas. Entonces voy a introducir a nuestro primer panelista. Tengo el gusto de presentarles a María Camila Moncada Guevara. Ella es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es maestra en estudios internacionales de la Universidad de los Andes en Colombia y es estudiante actualmente del doctorado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en México. Entonces, Cami, te escuchamos, muchas gracias y gracias a todos por su presencia en esta conferencia. Gracias, Elisa, gracias a todos y todas por asistir. Entonces, en breve estaré compartiendo pantalla con ustedes para iniciar la exposición y para dar inicio también a esta conferencia. Bueno, un poco para poder contestar o dar respuesta a los ejes que mencionó Elisa y para poder entender lo que está en juego en estas elecciones, por lo menos en el caso de Colombia, y ya veremos qué similitudes o paralelismos podemos encontrar con los otros 2 casos que estamos poniendo en consideración, pues me voy a referir a la trayectoria que ha tenido la democracia en Colombia y pues no una trayectoria general porque desbordaría el tiempo de este espacio, pero sí quisiera mencionar 2 elementos que son transversales y que son fundamentales para poder entender lo que está sucediendo en estas elecciones. El primero de ellos remite a la historia política de Colombia del siglo XX, aproximadamente desde mediados del siglo XX, y es el carácter elitizado que tiene la política en Colombia. Ha sido una elitización que se ha llevado a cabo por las familias tradicionales, sobre todo las que están ubicadas en el centro del país, principalmente en Bogotá, y que han marcado un sistema político que ha sido restringido y que ha sido muy cerrado para la participación ciudadana y también para la participación política. Aproximadamente en el siglo XIX y lo que llevamos del siglo XXI han sido 40 familias a las que pertenecen los principales presidentes o quienes han sido presidentes y también los principales representantes políticos en el legislativo y en los organismos regionales también. Esta elitización tiene la característica también de que se forma a partir de alianzas entre familias, familias que tienen cacicazgos y liderazgos políticos a nivel territorial y a nivel regional,
y que además también generan unos acuerdos contractuales entre ellas y otros grupos como el empresariado o como los grupos ganaderos principalmente. Y la segunda característica que quisiera resaltar de la democracia en Colombia, que también es de carácter histórico, es la presencia del conflicto armado que ha atravesado todos los periodos desde 1960 aproximadamente, bueno, finales de 1950 hasta la actualidad. Este conflicto armado también se ha caracterizado por, en principio, fue digamos, de carácter, fue dado por la presencia de guerrillas de carácter comunista, pero ha ido mutando y se ha ido transformando también, adoptando otras dinámicas. Una de las dinámicas más importantes al respecto ha sido la irrupción del narcotráfico en la década de los 80, que ha complejizado el conflicto y que además también ha incluido la participación de otros actores, como lo son los grupos paramilitares, cuyo auge se dio desde la década de los 90. El conflicto también es importante mencionarlo, no solo por la tensión social y política que representa y bueno, los efectos económicos que ha tenido también, sino porque los actores involucrados han cooptado las instituciones políticas y han participado también del juego electoral. Desde la década de los 2000, la primera década de los 2000 se viene denunciando esta cooptación. Uno de las escenas más características al respecto ha sido, por ejemplo, la de la parapolítica. Entre el 2002 y el 2009 aproximadamente el 30% del Congreso de la Nación fue procesada, investigada y sancionada por parapolítica, por nexos con los grupos paramilitares. Estas casas políticas y estos clanes políticos con nexos con el paramilitarismo. Y bueno, esto también ha generado también un cierre institucional en torno a la posibilidad de que otros actores ingresen a la escena política y también una violencia política que es una de las más arraigadas en nuestro continente. Nada más para darles una idea de ello, pues los magnicidios en el país han sido también una constante. Por lo menos desde la década de los 80 hasta la década de los 90 hubo 4 magnicidios de candidatos presidenciales que en su momento quisieron aspirar a la presidencia, provenientes de grupos de izquierda. El último fue Carlos Pizarro León Gómez, que venía del proceso de paz con entre el gobierno y el M-19, ¿no? Entonces, todo esto nos da una imagen también de la manera en que se ha configurado el sistema político, la democracia en Colombia, una democracia que se ha caracterizado por ser restrictiva en cuanto a las condiciones reales de participación, poco garantista y que además reproduce las lógicas del conflicto armado. Y eso es muy importante para saber qué es lo que está pasando hoy. Esto nos pone en un contexto actual que está marcado también por, bueno, desde la segunda década del siglo XXI, lo que llevamos de la tercera, el escenario político se ha caracterizado por, en primer lugar, el suceso o el hito de la firma de la paz, de los acuerdos de paz con las FARC, que pretendía darle fin justamente a este conflicto armado en el que hemos estado aproximadamente 60 años. Esta firma del acuerdo es importante no solo por eso, que pues es un elemento ya considerable, sino porque además digamos, constituye una imagen o nos da una imagen también electoral. Para poder refrendar estos acuerdos de paz, yo creo que ustedes lo saben, se convocó un plebiscito en el 2016 y en ese momento pues las opciones eran si se acuerda la paz con las FARC, con los puntos establecidos en La Habana, Cuba, o no se acuerda. En ese momento ganó el no,
y esto puso al país o lo dividió electoralmente entre los del sí y el no. Y esto también marcaría o va a marcar las tendencias políticas que se van a seguir desde allí. Frente a eso, se generó una oleada de movilizaciones para presionar la firma de los acuerdos de paz y ha sido quizás la reactivación más importante de la movilización social desde la década de los 90. Este hito marcó un nuevo inicio para los ciclos de protesta y de movilización ciudadana. Por esto también pues, su importancia. Finalmente, los acuerdos de paz se volvieron a renegociar, se convocó a una gran conversación nacional con los actores políticos que estaban defendiendo el no, principalmente con el uribismo en cabeza del Centro Democrático, que después pasaría a ser el partido de gobierno en el 2018. Y bueno, la verdad es que ganó, pero la diferencia entre su siguiente contendor, que fue Gustavo Petro, no fue muy grande ni muy significativa. Y este gobierno se ha caracterizado por, bueno, primero, una pérdida del control territorial, una pérdida en cuanto a las garantías de paz. Nada más por darles un ejemplo, en lo que llevamos del año se han reportado 36 masacres en el territorio nacional, el año pasado fueron 96. Entonces, ha habido un retroceso en cuanto a la garantía de la seguridad pública, pero además también ha habido un retroceso general en cuanto a la política social y lo que se ha sumado a los efectos de la pandemia. Todo esto en conjunto generó que se llevara a cabo el estallido social que inicia en el 2019, pero que tiene su punto culmen en el 2021, después de que el gobierno empezara la tramitación de una reforma tributaria en el Congreso de la República, y allí empieza el 28 de abril este estallido social sin precedentes, también caracterizado por pues, respuestas muy violentas por parte de la fuerza pública, por una falta de conversación con el gobierno, que no se mostraba presto a las demandas de los manifestantes. Este estallido social o este paro nacional, también hay que decirlo, se caracteriza por la movilización de grupos, sobre todo de jóvenes, que no están afiliados políticamente a ningún partido ni a ninguna tendencia en particular, pero que los convocan las tasas altas de desempleo y la falta de garantías para la educación. Este paro también, digamos que estuvo articulado a través de un comité central que trataba de canalizar demandas, pero el comité central nunca decidía qué era finalmente la continuidad que se le daba a las movilizaciones. Y eso nos demuestra que también fue una movilización, si se quiere, inorgánica, pero que salía de la voluntad popular y de una voluntad de varios actores que empezaron a generar estas movilizaciones y que las sostuvieron a lo largo de 2 meses aproximadamente. Llegados entonces a este punto y con este escenario de fondo que es muy importante para poder entender cuál es la oportunidad realmente de las izquierdas o de los gobiernos progresistas, por lo menos en Colombia, paso entonces a explicar cuáles son los principales actores que están en este momento en la contienda electoral. Este año se llevaron a cabo en Colombia ya las elecciones legislativas en marzo, y a finales de mayo, el 29 de mayo, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en primera vuelta, y en junio la segunda vuelta si se genera. Estas elecciones se han caracterizado bueno, por tener, digamos, varias figuras o actores que no son nuevos en la escena política, pero que sí están articulándose de manera diferenciada y que sí tienen unas opciones diferentes y unos recursos también de poder diferentes para poder ganarlas.
lo primero que hay que decir al respecto y que tiene que ver con el sistema de partidos en Colombia es que existe una dispersión partidista. Los partidos políticos en realidad no agrupan a las fuerzas políticas en su totalidad ni dan cuenta de ellas. A la presidencia de la República hubo aproximadamente 43 precandidaturas de diferentes partidos, pero también con firmas ciudadanas. Lo que sí funciona en Colombia y que es producto de esta herencia elitista un poco, es la conformación de bloques interpartidistas que se configuran no desde lo ideológico, sino desde la defensa de intereses o de agendas específicas. Estos bloques sí dan cuenta un poco de la formación de las fuerzas políticas más que los partidos. Y eso ya nos dice mucho del sistema. Particularidades en estas elecciones es que el partido de gobierno, el Centro Democrático, cuya principal figura es Álvaro Uribe Vélez, que fue expresidente del 2002 al 2009 y con quien se experimentó el recrudecimiento del conflicto armado, este partido no presentó candidatura presidencial justamente por la baja popularidad y la gestión que ha sido calificada como deficiente del gobierno de Iván Duque. De hecho, el partido de gobierno se ha tratado de desmarcar del gobierno de Iván Duque y ha procurado no participar activamente, al menos públicamente, en las elecciones, justamente para no perjudicar a su candidato o a quien va a representar mejor sus intereses, que Ya tenemos está que ir cerrando, por favor. listo, que está en cabeza de, pues bueno, Fico Gutiérrez o Federico Gutiérrez, que es quien agrupa a estas fuerzas de derecha, en contraste con las fuerzas de izquierda que están en cabeza de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Otra de las características o particularidades de esta contienda es que el centro, a diferencia de hace 4 años, el centro político que está en cabeza de Sergio Fajardo y un poco de Rodolfo Hernández, ha venido perdiendo espacios. En las elecciones pasadas casi llega a segunda vuelta. Gustavo Petro ganó por 250,000 votos este ingreso a segunda vuelta, pero en este momento el centro está reducido al 6% de la intención de voto. Y las dos grandes opciones que se presentan es Federico y Gustavo Petro. Federico agrupa las fuerzas del Partido Conservador, las fuerzas de los partidos evangélicos, como lo es el MIRA, y de partidos de carácter tradicionalista, que tienen la concentración de estos poderes regionales y territoriales del que les hablaba, como es, bueno, en su momento Enrique Peñalosa, pero sobre todo el clan, la familia Char en la costa atlántica. La opción de Gustavo Petro agrupa unos partidos que han sido tradicionalmente de izquierda, como el Polo Democrático y como la Unión Patriótica, pero además también ha procurado la agrupación de otros sectores diversos que no han estado representados políticamente y que tampoco han tenido una adscripción o una afiliación partidista, y un poco este es el sentido también de la creación del pacto histórico, a través de las cuales se presentaron las listas cerradas para Cámara y Senado, que bueno, obtuvieron muy buenas votaciones. Y esto permite definir que la izquierda en Colombia es la primera vez que tiene una opción real para llegar a la presidencia, y que además ha logrado conquistar un número significativo de curules que lo convierte, sino en una fuerza mayoritaria absoluta dentro del Congreso, si le permite participar dentro del legislativo con mayores condiciones, pues para poder sacar adelante los proyectos políticos, ¿no? Lo que está en disputa en esto es, digamos, en palabras muy generales, las condiciones para la implementación de los acuerdos de paz. Lo que está en disputa es poder continuar con la implementación de los acuerdos de paz, la apertura democrática para una representación política más diversa, la construcción de una institucionalidad garantista y legítima
una institucionalidad que no esté cooptada por los partidos tradicionales y por estos bloques hegemónicos que se han formado. También el continuismo de esta política de los clanes y los cacicazgos, y sobre todo la posibilidad de debatir sobre condiciones estructurales del país, como lo es el modelo de desarrollo y la distribución de la riqueza, pero además también la posibilidad de incluir en la agenda pública otros temas que han sido relegados tradicionalmente, como lo es pues, las diversidades, los feminismos, la protección ambiental. Otra de las características, bueno, de esta contienda es la generación de narrativas y estéticas políticas novedosas, que está encarnado, por ejemplo, a través de la figura de la candidata vicepresidencial Francia Márquez. Digamos que ella ha logrado encarnar o representar como toda esta diversidad que había estado antes relegada del escenario político y del escenario electoral. Francia pues es una líder afrocolombiana proveniente del Cauca y Estamos teniendo algunos problemas, pero ya te vemos de nuevo, Camila. hola, Sí, sí, no, ya. Bueno, igual creo que ya estoy cerrando porque ya se agota un sí, si poco quieres repetir el la última tiempo. parte, Sí, te les escuchamos para el hablaba, cierre. Gracias. ok, les hablaba, voy a dejarlo así sin poner la presentación. Les hablaba que estas otras narrativas que están presentes en la escena política colombiana además han resultado ser muy innovadoras como ejercicio político, no solo digamos, por el carácter de la representación, lo que les decía que encarnan, sino porque ha puesto en consideración también o ha evidenciado estos racismos, estos clasismos y estas misoginias que parecían normalizadas y que ahora por lo menos se puede hablar sobre ellas y se puede hacer una reflexión al respecto, pues con varios episodios que han ocurrido dentro del debate político. Aquí también es importante mencionar los liderazgos juveniles que han estado presentes en esta contienda, que son provenientes del estallido social y que nos hablan de otras representaciones también y de otras luchas que han logrado articularse a través de este proyecto político del pacto histórico, ¿no? Y que también como que se presentan un poco haciendo contrapeso a este papel de los poderes territoriales que han estado siempre a través de los acuerdos entre las familias y los clanes que han sido los que siempre han terminado por definir quién es el presidente y además también quiénes son los candidatos dentro del legislativo, ¿no? Y bueno, ya para ahora sí ir cerrando, pues esto es un paso, digamos, novedoso dentro de un país que nunca ha tenido este péndulo político, que en realidad nunca ha tenido la posibilidad de considerar un gobierno progresista, pero también representa enormes desafíos justamente por eso, porque una cosa es estar en la oposición y ser siempre una fuerza minoritaria y otra cosa muy diferente es ya poder ser opción de gobierno. Y opción de gobierno frente a unas condiciones y un contexto de crisis social y económica en donde pues sí, hay condiciones estructurales muy adversas ante un eventual triunfo del progresismo. A favor está que las fuerzas dentro del Congreso y dentro del Legislativo, como les decía, se pueden nivelar, pero eso también va a depender de la posibilidad de establecer y mantener los acuerdos y las alianzas políticas con los movimientos sociales que representan estas nuevas personas que están ocupando el legislativo, con actores también tradicionales de la cultura de la política colombiana y bueno, también como la posibilidad de establecer la arquitectura institucional necesaria para que una vez
propuestas las reformas, estas puedan continuar sin que existan estos retrocesos que hemos visto en América Latina, que sucede, ¿no? Cada vez que viene un gobierno progresista y después esto se va modificando, ¿no? Y bueno, básicamente sería esto para comentarles un poco el proceso en Colombia. Muchas Muchas gracias. gracias, Camila. Gracias por este panorama también descrito y tan puntual sobre todo lo que interviene en la coyuntura actual del proceso electoral en Colombia. Vamos a pasar ahora entonces con la intervención de María Beatriz, a quien con todo gusto les presento. Ella es María Beatriz Romero González, es socióloga por la Universidad de la Frontera en Chile, es maestra en sociología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en México, y es actualmente también estudiante del doctorado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México también. Te doy la palabra, Beatriz, con gusto te escuchamos. Muchas gracias, Elisa. Si me confirman, si ven mi pantalla, por favor. Te vemos, pero no en modo presentación. Ahí voy, ahí voy. Ahí está, ¿no? Sí, te vemos bien, gracias. Considerando que la presentación de Camila ya hay algunos elementos bastante en común, por supuesto considerando algunas particularidades, voy a enumerar algunos aspectos en torno a estos ejes que hemos propuesto para poder analizar los escenarios nacionales de cada uno de estos casos. En el caso chileno, digamos, en términos de la trayectoria democrática que ha tenido Chile, una particularidad, digamos, es obviamente que desde los 90, con el retorno a la democracia y ya finalizando la dictadura de Pinochet, se genera, digamos, ciertas garantías bajo la figura particularmente de Patricio Aylwin, que dan cuenta, digamos, de una reconstrucción democrática y que van generando ciertos espacios, ¿no?, en donde se va reconfigurando, digamos, tanto la sociedad como el orden político. En este sentido, digamos, es una democracia que está de cierta forma condicionada constitucionalmente a propósito de la Constitución del 80, que fue creada en la época de la dictadura, y que digamos que eso da paso a reformas, pero que en el fondo siguen manteniendo de cierta forma el sistema que ya se había creado y que se había gestado, digamos, en un contexto muy poco democrático, por cierto. En ese sentido, digamos, este recorrido democrático desde los 90 hasta la época actual se caracterizó un poco por este bipartidismo que se generó a partir de la Concertación, que eran todos estos partidos de centro-izquierda a izquierda, digamos, en oposición a lo que se llamó en su momento la Alianza, que estaba conformado por partidos como la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, en donde habían personas que, digamos, eran de cierta forma herederas de la dictadura, ¿no? Y aquí, digamos, en este bipartidismo, en los primeros años, digamos, hasta el 2010, con el primer gobierno de Michelle Bachelet, se genera una continuidad de la Concertación, pero posteriormente se da esta especie como de alternancia en el poder, a propósito de la primera elección de Sebastián Piñera, y ahí se da una alternancia entre Bachelet y Piñera, que podrían dar cuenta un poco de este péndulo que justamente Camila nos señalaba en términos de cómo se alternó, digamos, desde una perspectiva partidista, digamos, de este proceso, pero que finalmente a propósito de la existencia de un cuerpo normativo como la Constitución del 80, finalmente la alternancia, digamos, en términos sustantivos era muy reducida, ¿no? Digamos que para delinear un poco este panorama, ahora en un contexto mucho más reciente, la gran pregunta es cómo recibimos estos procesos electorales que se sucedieron ya posteriormente, y aquí creo que hay un hito bastante importante, y que aquí también vamos a ver algunas similitudes con el caso que ya nos presentaba Camila, que tiene que ver justamente con el malestar general que se venía, digamos, incubando en Chile, y que finalmente da paso a lo que se conoce como el estallido social del 18 de octubre de 2019, ¿no?
en donde se genera, digamos, se da cuenta perdón, de una crisis institucional que ya venía, digamos, a propósito de todos los casos de corrupción, el caso de las Fuerzas Armadas particularmente, ya se venía gestando y finalmente tuvo su explosión en este estallido social del 18 de octubre, ¿no? Aquí se hicieron muchos análisis al respecto de cómo la clase política en ese minuto no supo leer el momento, ¿no? No supo leer el contexto y no pudo escuchar, digamos, todas las demandas que eran demandas que venían de tiempo, bajo este eslogan de no son 30 pesos, son 30 años, a propósito del alza del metro. Finalmente pudimos entender que todo, digamos, este malestar venía acumulándose a lo largo de todo este tiempo, que no era algo casual ni reciente. Y bueno, este estallido tuvo como su principal característica que logró aglutinar muchas demandas de los distintos sectores de la sociedad chilena, como fue el caso particularmente de los pueblos originarios, por ejemplo, el caso de los movimientos feministas, los movimientos ecologistas y medioambientalistas también, que generó cierta cadena de acciones colectivas, no solo de manera interna, sino también en toda Latinoamérica. También hay que, digamos, mirándolo en un contexto mucho más local a propósito de la región, esta cadena de acciones colectivas también se sucedió a propósito de este caso del estallido social en Chile, también ya mencionaba Camila el caso colombiano, también con el levantamiento social allá, también lo que ocurrió en su momento en Bolivia, en Perú, en Ecuador, incluso muchos casos como el de Puerto Rico. Algunas personas incluso señalaban todo este proceso como la especie de una primavera latinoamericana en 2019, en donde muchos levantamientos sociales se sucedieron a propósito de ciertas demandas, digamos, que tenían en conjunto distintos países de la región. Bueno, posterior a todo esto se genera ya como una necesidad ya urgente de dar respuestas, digamos, a estas demandas. Es el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, que se genera en noviembre, en donde el Congreso, de manera inédita y de manera transversal también, genera, digamos, el inicio del proceso constituyente a propósito del plebiscito y ya posteriormente la elección del mecanismo bajo el cual se podía redactar una constitución en un contexto democrático, ¿no? Ahí ya viene después el plebiscito, y estábamos, digamos, en esta lógica del apruebo y del rechazo, la convención mixta y la convención constitucional, y cómo esta polarización que se generó a propósito del apruebo y del rechazo, de cierta forma marcó los pasos posteriores en términos electorales, ¿no? Aquí también ya después, ya ha ganado el apruebo, con una muy amplia mayoría y una alta participación, que también fue un proceso bastante inédito de todo el proceso en términos de la vida democrática que tiene Chile desde los 90 hacia adelante, y se instala así la Convención Constitucional, digamos, a propósito de un contexto bien complejo, por supuesto, porque estábamos justamente en plena pandemia, y porque también las fuerzas políticas estaban ahí haciendo presión, digamos, por supuesto quienes estaban en el rechazo, también hubieron bastantes pugnas al interior y de cómo se logró implementar, porque, digamos, en el contexto, insisto, desde la democracia, desde los 90 hacia adelante, no había habido, digamos, un antecedente de una constitución con estas características en términos de participación y de transversalidad, ¿no? Porque incluía escaños reservados para pueblos indígenas, es una convención paritaria, que es bastante inédito, tanto en Chile como en la región. Bueno, este es el escenario que antecede el proceso electoral de las últimas presidenciales, y aquí es interesante también que reafirmemos un poco quiénes son los actores y los proyectos que se presentaban en este contexto, y qué es lo que finalmente está en disputa, ¿no? Bueno, en primera instancia está Gabriel Boric, que es un candidato de la izquierda, que está respaldado por el Pacto Pro Dignidad, y que, digamos, dentro de todo su propuesta y su plan de gobierno,
tenía que ver mucho con esta conexión con las demandas que se habían hecho a propósito del contexto previo, y que finalmente genera, digamos, todo un plan de gobierno desde una lógica participativa. Él hizo un programa de gobierno participativo en donde tuvo, digamos, la participación, baja redundancia, de 603 mesas ciudadanas, en donde se recolectaron las principales propuestas de las personas, y finalmente se logró, digamos, construir este programa de gobierno que presentó Gabriel Boric, ¿no? Bueno, dentro del programa, en términos generales, hay una alta impronta en donde se busca generar garantías de los derechos sociales, por supuesto, y avanzar en materias que tienen que ver justamente con estas demandas que él buscaba encarnar en su programa, que tienen que ver con los movimientos feministas, los pueblos originarios, los niños, niñas y adolescentes, también los derechos ambientales, y también las diversidades y las disidencias sexuales, ¿no? Por otro lado, también tenemos el proyecto de José Antonio Kast, que está amparado bajo la alianza de el Frente Social Cristiano. Es una derecha, la derecha más extrema, digamos, dentro del espectro de la derecha chilena, y digamos que la impronta de este programa que él encarna tiene que ver justamente con estas ideas de la libertad, la estabilidad y la seguridad, a propósito de un discurso y una narrativa que él construyó y que construía la derecha a propósito de estas elecciones y de todo lo que se había vivido previamente, que tiene que ver justamente con estas ideas de que el marxismo, el comunismo podía llevar a Chile a un proceso de desestabilización, y, digamos, aludiendo a los casos de la región, como particularmente Venezuela, Cuba, que se usaba, digamos, en términos mediáticos para dar cuenta de que ellos eran una opción mucho más estable, que se requería mayor seguridad, y apelan justamente a estos elementos dentro de su programa de gobierno, ¿no? También se, se alude a esta idea de, un poco esta idea nacionalista en términos de la crisis migratoria que está viviendo Chile, y entonces él también brinda, digamos, esta opción de seguridad y de estabilidad en ese sentido también. También, digamos, muy orientado a beneficios a tributarios a las corporaciones, el uso de la libertad de elección en términos de enseñanza y de credos religiosos, que eso también es muy, muy propio de su lógica y de su línea ideológica más conservadora, ¿no? Digamos que esto nos permite delinear que en el fondo las dos opciones presentaban la opción entre avanzar o retroceder básicamente en las garantías de derechos sociales que ya se habían construido, digamos, en el contexto de los 90 y particularmente los gobiernos de concertación, y avanzar en términos del progresismo que proponía Gabriel Boric, de una mayor participación, de un mayor inclusión de los movimientos sociales y de institucionalización de ciertas demandas que digamos, eran transversales en ese momento en la sociedad chilena, ¿no? Y aquí justamente hago la conexión con esta idea de los alguien contra los nadie, porque efectivamente estos dos actores que les he comentado tienen que ver justamente con esta lógica de quiénes son los alguien y quiénes son los nadie. Gabriel Boric podríamos decir que encarna esta idea de los nadie. Él es un hombre de 35 años, uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido Chile. Viene de la región de Magallanes, del extremo sur de Chile, cosa que es bastante, digamos, novedosa en términos del centralismo que funciona tanto en términos económicos, políticos y sociales en Chile, y es una persona que viene de los movimientos sociales, de las federaciones de estudiantes. En 2011 él salía a las calles a pedir, digamos, estas demandas de la educación pública gratuita y de calidad, frente al gobierno de Sebastián Piñera en ese minuto. Y de hecho él, cuando gana las elecciones, cuando ya se reconocen los resultados, donde lo dan ganador a él como el presidente de Chile, él justamente dice, yo sé que la historia no parte con nosotros, no parte con personas con las características que yo tengo. Yo no soy un tecnócrata, no pertenezco a una clase política, no tengo una trayectoria política de larga data, pero sin embargo vengo aquí a representar y encarnar a aquellos que no son parte de esta, que son los nadie también, ¿no? Y él también le habla mucho a los nadie
en sus discursos justamente se orienta a hablarle directamente a los movimientos feministas, a los pueblos originarios, a las disidencias y a las diversidades sexuales, entre otros, porque tiene que ver justamente con su propia realidad, ¿no? Y digamos, en el contrario, tenemos a José Antonio Kast, que es una persona que evidentemente viene de las élites políticas, económicas y eclesiásticas de Chile, eh, que sí, digamos, ha tenido una trayectoria política, particularmente en la derecha, en el plebiscito para que Pinochet se mantuviera en el poder, perdón. Y él, digamos, alude a un discurso sumamente conservador, un discurso que se podría incluso entender como hegemónico desde la perspectiva económica y también social, y que tiene que ver con esta idea de la élite, ¿no? De las élites políticas, de la relación con el empresariado, lo que justamente utiliza para convencer al electorado de que eso obviamente le podría dar mayor estabilidad y seguridad al país, ¿no? También en la lógica del manejo mediático también ha sido muy desde la lógica de los alguien, ¿no? Alguien es la persona que detenta, digamos, el discurso correcto, quienes define cómo es una familia, por ejemplo, cómo se debe llevar el orden político y económico, entre otras cosas, y digamos que él es la persona que encarna, digamos, esta lógica de los alguien, ¿no? Bueno, a propósito de Gabriel Boric y de su triunfo, finalmente, eh, aquí también es interesante poder conocer cómo es el papel y el espacio que maneja la izquierda y los movimientos sociales en este contexto, y aquí es bastante interesante cómo él logra, a propósito de esta construcción de su programa de gobierno, aglutinar las demandas que ya existían, que estaban sobre la mesa, dentro de su programa de gobierno, y genera ciertos compromisos, obviamente, a propósito de eso, ¿no? Y por otra parte, los movimientos sociales que incluso en primera vuelta no reconocían a Gabriel Boric como su opción, entendieron que en la segunda vuelta, digamos que el propósito era mucho mayor en términos de derrotar al conservadurismo extremo de José Antonio Kast, y finalmente se alían y se integran a la propuesta que Gabriel Boric personifica. Entonces, por un lado, él logra generar los espacios para aglutinar, y por otro lado, los movimientos sociales reconocen, digamos, en este sentido, que frente a estas dos opciones de José Antonio Kast y Gabriel Boric, que, digamos, tienen mucho el símil del apruebo y del rechazo, que no había, digamos, un pierde en ese sentido, ¿no? Y finalmente logran generar y articular, tanto con partidos pequeños como movimientos sociales, asociaciones de la sociedad civil, etc. Podemos Eh, ir cerrando, por favor, Beatriz. Perfecto. Sí, ya voy en lo último. Bueno, en términos de las posibilidades de cambio, en términos políticos y el manejo de estas expectativas, yo creo que aquí yo resalto dos elementos importantes que tienen que ver primero con este rol de la oposición, ¿no? El rol de esta oposición, de esta derecha, personificada por José Antonio Kast en un sentido mucho más extremo, pero que finalmente esta derecha no siempre fue unida, sino que ya en la segunda vuelta, digamos, entendiendo que no había otra opción, lograron integrarse a la propuesta programática de José Antonio Kast, que justamente se tuvo que flexibilizar para poder integrar a otros miembros de su sector. Y esta oposición de la derecha, que ya evidentemente ha reconocido que ellos van a oponerse terminantemente a distintas políticas, y que incluso van a estar con un carácter sumamente vigilante, bueno, han puesto en marcha, digamos, este proceso. Y bueno, un ejemplo de eso es lo que actualmente se está viendo con el paro de camioneros, ¿no? Que tiene que ver con cómo las élites han generado presiones para, digamos, desestabilizar la cadena de abastecimiento y generar, digamos, un escenario mucho más inestable de lo que ya está, digamos, actualmente. Y también hay que hablar de una oposición que está dentro de la misma izquierda. A propósito de lo que les decía de que Gabriel Boric en primera vuelta no fue la opción de todas las personas que ya después, posteriormente lo apoyaron, esas personas también condicionaron este apoyo a propósito de mantenerse vigilantes y de mantener, digamos, con una perspectiva bastante crítica
respecto de cómo Gabriel Boric va a dar garantías del cumplimiento de los compromisos que se hicieron en la programación de su línea de gobierno. Entonces ahí hay la posición, digamos, que va a ser un desafío importante en este caso para el gobierno. También el escenario en general, el escenario económico, es un escenario que está bastante complejo, digamos. Gabriel Boric ya recibió un país con una crisis económica importante, una crisis de salud y social importante también a propósito de la pandemia, porque efectivamente la pandemia sí se han flexibilizado ciertas digamos, reglas, pero finalmente la pandemia aún permanece y eso ha generado efectos económicos importantes. La prueba de eso es la estanflación en la que está Chile actualmente. Ahora en el índice de precio consumidor sufrió un alza histórica, y eso también da cuenta del escenario complejo en el que se encuentra Gabriel Boric y todos los desafíos que eso significa, ¿no? Y finalmente un elemento que creo que no sé si lo consideraría como un tercer pilar, pero sí es algo que está atravesando todo, que tiene que ver con las expectativas de la campaña, digamos, esto de que la esperanza le ganó al miedo. Tiene que ver con cómo él va a poder gestionar eso a propósito de un escenario súper inestable, y cómo va a generar procesos de cambio que sean reales y que permitan sostenerse en el tiempo, que no desestabilicen aún más la economía que ya está bastante afectada, y que finalmente pueda gestionar conflictos importantes, como por ejemplo lo que ocurre en la macrozona sur a propósito del conflicto mapuche, el manejo comunicacional también, que ha sido en los primeros meses para algunas personas errático, y que hay ciertos aspectos que tienen que ir gestionando a propósito de las expectativas en general. Y lo dejaría por ahí. De acuerdo, muchísimas gracias, Beatriz. También ya nos has dado interesantes elementos para comprender el escenario político y económico y social que impactan también el proceso electoral en Chile. Bueno, entonces ahora voy a darle la palabra a nuestro tercer ponente, que es Juan Pablo Sáenz. Tengo el gusto de presentárselos. Él es politólogo por la Universidad de Costa Rica, es maestro en sociología por la Universidad de Costa Rica y es también actualmente estudiante del doctorado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, aquí en México. Te escuchamos, Juan Pablo. Bien, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a todas las personas que nos están acompañando en este espacio, y también agradecer al doctor René Torres de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, y también a la doctora Yael Simán, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, por este espacio que nos brinda para hablar un poco de procesos recientes en América Latina, que tiene que ver con las elecciones que también tanto nos interesa, y hemos intentado justamente tratar de abordar estos 6 ejes de discusión que fueran comunes, que de alguna manera también nos pudieran permitir alguna lógica comparativa de alguna manera. Voy a empezar sobre todo pasando a la siguiente diapositiva, hablarles un poco de la trayectoria de la democracia costarricense, que ciertamente es un poco distinta a la que mis compañeras atinadamente exponían sobre Colombia y Chile, sobre todo porque Costa Rica tuvo su última ruptura democrática en 1948, en el último proceso bélico de guerra civil que hubo, y desde ahí el país ha tenido 18 elecciones presidenciales consecutivas sin ninguna ruptura. Y eso obviamente habla de una estabilidad y una consolidación de la democracia electoral, donde la mayor cantidad, si no todos los actores políticos durante estos más de 70 años han aceptado los resultados electorales, hablando justamente también de las fortalezas que tiene el régimen político y la organización electoral en este país. Evidentemente el sistema de partidos ha venido cambiando. En los 80s y antes hubo un sistema de partidos que podría denominarse bipolar. Ya en los años 80 transitó a un sistema bipartidista que se rompió, dando paso a un sistema multipartidista al inicio del milenio, que es el que tenemos el día de hoy, con una gran diversidad de partidos políticos. Eso parece lo bueno de Costa Rica, y aquí a la imagen, en la imagen del lado izquierda pueden ver la celebración del Día de la Independencia del país, en la que no hay ejército, sino que son los niños y niñas las que desfilan por las calles con las banderas del país, justamente muy diferente a la realidad de otros países
en la que, los que desfilan son los militares. Esto habla ciertamente de una cultura cívica en el país, pero al lado derecha pueden ver cómo esto ha venido poniéndose en riesgo en términos sobre todo de la fragmentación social y la desigualdad socioeconómica que ha vivido el país, sobre todo en las últimas décadas a partir de las reformas con dirección neoliberal que ha tenido el país, sobre todo a partir de los años 80, siendo hoy Costa Rica uno de los 10 países con mayor inequidad socioeconómica medida por el coeficiente de Gini, lo cual es muy distinto a lo que caracterizó al país en el estilo nacional de desarrollo anterior. Y esto nos habla un poco del vaciamiento social que ha tenido la democracia costarricense, en el que si bien es cierto, hay una democracia política muy sólida, muy robusta en términos electorales, sí presenta grandes contradicciones sociales, económicas, que no presentan entonces un correlato en lo que podríamos denominar democracia social o económica. A pesar de esto, en la siguiente diapositiva pueden ver que el índice de apoyo promedio del sistema político costarricense, al sistema político democrático del país, es todavía bastante importante, a pesar de las crisis que ha vivido el país, ya sea económicas, políticas o inclusive de la pandemia, por lo que hablamos de que existe una reserva todavía de legitimidad de este sistema político democrático. Estos son datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos de noviembre del 2010, en las que en una escala de 0 a 100 veíamos que en la última medición la opinión pública era de 63 puntos que apoyaban el sistema político democrático, y eso, aunque ha tenido idas y venidas, como pueden ver ahí en el gráfico, ciertamente es un promedio que es más alto que los últimos 15 años, inclusive es más alto que antes de la pandemia, con lo cual podemos decir que esta crisis de la pandemia no ha afectado la opinión pública en su apoyo al sistema político democrático. Eso sí, podemos ver entonces que en Costa Rica hay un significativo o importante apoyo difuso, como denominaba David Easton, pero el problema se da sobre todo en el apoyo específico a los gobiernos de turno, que ciertamente han venido experimentando poco apoyo y una valoración bastante negativa de los últimos gobiernos, sea el partido que sea, principalmente del último que acabamos de terminar, del Partido Acción Ciudadana. Pasando al siguiente eje y por ende a la siguiente diapositiva, podemos ver también entonces los procesos previos a las elecciones y preguntarnos cómo recibimos este proceso electoral que acaba de pasar a inicios del año 2020 en 2 rondas. Podemos ver entonces que Costa Rica tiene un sistema con características muy fluidas y con esto quiero decir que hay un gran desalineamiento partidario, hay una ruptura de las identidades partidarias del siglo XX, es decir, hoy ya las personas no se sienten identificadas claramente con un partido político y cuando se le pregunta a las personas en las encuestas, realmente la simpatía partidaria es bastante débil. Si acaso 1 de cada 10 personas se siente identificada o tiene simpatía con algún partido político. Hay una débil adscripción ideológica también, poco conocimiento, formación ideológica y por supuesto eso conduce a una gran volatilidad electoral donde también las instituciones políticas tradicionales se han debilitado, no solo pensando en los partidos políticos, sino por ejemplo en otras organizaciones como los sindicatos característicos del siglo XX. Hay en ese marco un malestar político, una desconfianza política que se ha venido alimentando en la década de los 90 con casos de expresidentes acusados de corrupción y que se bajaron de un avión arrestados, por ejemplo, pero con casos recientes también, como el del cemento chino, el que se denominó el caso Cochinilla y el caso Diamante, que vinculó una red de corrupción, sobre todo a nivel local, pero muy instituida en distintos espacios. Algo muy importante también es que el país se enfrenta a problemas de representación política, es decir, la gente sigue votando y sigue habiendo alguna idea cívica de ejercer el voto, pero estas personas en Costa Rica, varias investigaciones también cualitativas han mostrado que no se sienten representadas cuando ejercen el voto, a la par de un abstencionismo que ha venido creciendo tendencialmente en las últimas elecciones, particularmente desde 1998 y que se refuerza sobre todo en las últimas elecciones de 2022, en las que el abstencionismo fue sumamente alto y mucho mayor, si lo comparamos en clave histórica con lo que venía haciendo el país. Un contexto donde las segundas rondas se volvieron habituales porque nadie alcanza el 40% mínimo en este marco entonces de abstencionismo y poca representación política de la ciudadanía y donde podemos ver que
no sabemos exactamente quién puede ganar las elecciones. En el 2018, un partido evangélico ganó la primera ronda, no ganó la segunda ronda, pero sorprendió fuertemente y obtuvo este partido evangélico 25% del Congreso en ese momento. Y hoy una figura poco conocida, sin partido, o mejor dicho, con un partido recientemente formado, gana las elecciones en Costa Rica en 2022 y asume el poder el domingo que acaba de pasar. Es un contexto entonces complejo, donde las sorpresas electorales se pueden dar, pero sí donde podemos ver que en general hay una valoración negativa de la ciudadanía hacia la clase política, que no le perdona nada en realidad, un contexto de supuesta ingobernabilidad y un contexto donde también las opciones de cambio se han venido limitando, sobre todo pensando en que cuando el electorado fue a votar por partidos que se suponía implicaban un cambio, eso no fue tal. Y estoy hablando sobre todo de los últimos 2 gobiernos del Partido Acción Ciudadana, que significaba un cambio de los partidos tradicionales, pero que en el fondo terminó aliado al sector empresarial, impulsando una agenda neoliberal, inclusive más fuerte que los partidos que habían antecedido en el poder, en un contexto donde lo que primaron fueron las redes neocorporativas y sobre todo un gobierno que se plegó a intereses corporativos, impulsando agendas como la reforma fiscal, reformas al reglamento legislativo, leyes antihuelgas, que obviamente también minaron el tejido social de los movimientos que podrían presentarse en ese momento, aunque sí hubo a finales del año 2020, como también sucedió en Chile, en Colombia, y contaban mis compañeras, un ciclo de acción colectiva, sobre todo en oposición a las negociaciones que el país está desarrollando con el Fondo Monetario Internacional en el marco de una reforma del Estado y de reformas impositivas, por supuesto. Eso sí, con la diferencia de que hubo un buen manejo de la pandemia y eso fue percibido de esa manera por la mayoría de la ciudadanía. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva, que nos habla de los principales actores en la contienda electoral de 2022, y sobre todo preguntándonos qué disputaban. Y aquí pueden ver la papeleta del país, que, ¿verdad? Que en realidad más bien parece un álbum de esos de Mundial de Fútbol, cada vez que llegan 4 años después, porque en ese momento se presentaron 25 candidaturas presidenciales que quizás en otro contexto no serían nada alarmante, pero en un país de 5 millones de habitantes y 3 millones de votantes, podemos ver que 25 partidos es algo sumamente fuerte e importante. Y eso nos hablaba justamente de las características del sistema de partidos y el sistema político, con muchas facilidades para la formación de nuevos partidos, mucha fragmentación política, ideológica, electoral, escisiones partidarias que explican de alguna manera el surgimiento de estos tantos partidos que muchas veces se presentaron sí como un vehículo para llegar al Congreso y planteando una doble postulación para ser presidente de la República, o en el caso contrario, conformarse con una curul en la Asamblea Legislativa. A pesar de eso, podemos ver en la siguiente diapositiva cómo estos partidos, aunque fueran muchísimos, realmente se alineaban políticamente hacia una agenda en términos generales y sintéticos que podríamos llamar neoliberal, o con una al menos dirección neoliberal, impulsando sobre todo lo que el periódico La Nación, también cercano a los poderes fácticos, denominaba la necesaria reforma del Estado. Una reforma del Estado que pasaría por, obviamente, control al empleo público, reducción de la inversión social, o como diría este sector, reducción del gasto público, cosas que ya conocemos y que se han venido impulsando en los últimos años y que el resultado electoral probablemente va a permitir que se impulsen con mucho más fuerza, dado el alineamiento cercano de los partidos representados en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, afines a esta reforma del Estado, sí muy cercana, como decía antes, a los intereses del empresariado, aunque no todos los partidos políticos que han llegado al Congreso y que podríamos pensar como cercanos al centro derecha o a la derecha política del país, representan exactamente el mismo sector del empresariado, sino que podrían representar a facciones distintas del empresariado y por ende no se unen en un mismo partido, sino que se dividen. Eso es cuestión necesaria de estudiar,
pero sí no habla necesariamente de mismos sectores representados en estos partidos políticos. En la siguiente diapositiva vemos cómo ciertamente hubo participación de estos actores extrapartidarios de poderes fácticos, pero también un actor que ha venido siendo muy importante, que son los sectores evangélicos y particularmente la Alianza Evangélica en Costa Rica, que tiene una gran influencia con algunos partidos evangélicos que han sido importantes en los años recientes, pero también cómo inciden en la agenda de las principales candidaturas al poder formal en el país. Particularmente en este caso vimos cómo Rodrigo Chávez, quien después sería presidente electo de la República, se comprometía con los pastores evangélicos en su agenda, básicamente, que incluía, como pueden ver aquí en la noticia del periódico La Nación, a oponerse a la ideología de género, pero también a oponerse a la agenda de los movimientos feministas o de los derechos humanos que se han venido impulsando en el país. Y como su contendiente, José María Figueres, también se aliaba discursiva y simbólicamente con los evangélicos, señalando que la ideología de género supuestamente había colonizado la educación en el país. Es decir, una gran influencia de la agenda religiosa sobre la agenda política de estos candidatos. Sin hablar del tema de la discusión del acoso sexual que acompañó esta figura que pueden ver aquí a mano izquierda, que es Rodrigo Chávez Robles, electo después candidato presidencial. Es un contexto, entonces, donde también se opone esta lógica que hablaba Camila y María Beatriz sobre los alguien contra los nadie. Lo que pasa es que en Costa Rica se presentó sobre todo un discurso desde los alguien, particularmente con un discurso tecnocrático, en realidad, sobre todo encabezado por figuras como el que pueden ver aquí, Rodrigo Chávez, o otros candidatos como Eliezer Feinsack, también del Partido Liberal Progresista, que se presentaban justamente como tecnócratas. Rodrigo Chávez constantemente decía que él era economista, que venía del Banco Mundial, que había arreglado la situación económica en muchos países del mundo y que conocía entonces cómo resolver los problemas económicos de los países, incluyendo la crisis económica y fiscal que tiene el país. Esto es relevante en términos de que estos discursos tecnocráticos aprovechaban este contexto que Chantal Mouffe ha llamado de pospolítica o postdemocracia, en el sentido de que los asuntos públicos son tratados por expertos, por economistas, por ejemplo, que consideran que estos son problemas no ciudadanos, sino problemas de índole técnica. Y con esto se abre un paso y un riesgo muy importante para la democracia, porque sus instituciones pierden su esencia y su legitimidad se ve amenazada, porque al fin de cuentas el poder no está en el pueblo, en sus estructuras, sino en tecnócratas que toman decisiones que no necesariamente benefician al bienestar colectivo. Y aprovechando también este poder mediático que pueden ver aquí en la foto de la derecha, que esta es Pilar Cisneros, una de las principales conductoras de telenoticieros en el país, que evidentemente utilizó su poder mediático para poder ubicar a Rodrigo Chávez como un candidato posible y reconocido en el imaginario político del electorado costarricense. Financiado ciertamente por grandes intereses económicos y por lo que se ha denunciado como estructuras paralelas de financiamiento al partido político Progreso Social Democrático que representan estas dos figuras. En la siguiente diapositiva podemos ver el reverso de este correlato, que es básicamente los otros alguien que eran representados por José María Figueres Olsen, que representaba el tradicionalismo, el caudillismo, habiendo sido Figueres ya presidente anteriormente en el periodo 94-98, y viniendo de un linaje político del figuerismo, siendo hijo del caudillo más importante del siglo XX en Costa Rica, en aquella ruptura democrática que les hablé en 1948, ¿verdad? Y como decía Rodrigo Chávez, su contendiente, Figueres tenía algo así como una sangre azul y apelaba a esa sangre azul para obtener el voto más tradicional del electorado costarricense. En síntesis, los dos planteando una posición de los alguien contra los nadie, pero con capitales distintos en este caso. Y Figueres, por supuesto, apelando al discurso de que él representaba la estabilidad, el orden, la experiencia
y no los experimentos que significaba Rodrigo Chávez. A pesar de eso, ambos en un discurso claramente conservador, como hemos visto en estos espacios. En la siguiente diapositiva, ya para ir en los últimos ejes de la discusión, podemos ver el papel de la izquierda y su espacio, y también el de los movimientos sociales. Podemos ver en este caso que la izquierda costarricense, sobre todo representada por el Frente Amplio y por otros grupos minoritarios, pero principalmente por el Frente Amplio, ha tratado de cambiar su tipo de ser izquierda o de hacer política en Costa Rica, tratando de pasar en algunos momentos de ser una izquierda muy testimonial a lograr tener vocación de gobierno. Un poco más difícil ha sido eso, pero sobre todo significar una oposición real en el Congreso, principalmente. En momentos donde ha tenido un crecimiento electoral, sobre todo en las elecciones del 2014 y un repunte en las elecciones recientes de 2022, pero sí muy dependiente de esta figura que pueden ver aquí a mano izquierda, que es José María Villalta, que ha sido el candidato presidencial y que cuando él es el candidato, la izquierda crece en el país, pero eso no sucede cuando no participa tan directamente. También el Frente Amplio enarboló este discurso de la esperanza, un poco igual que Boric, aunque es cierto que el Frente Amplio de Costa Rica lo venía haciendo desde 2014, versus el miedo, la desesperanza, la desidia que significaban otros actores políticos costarricenses. Es una izquierda en este caso que ha apelado a un cambio generacional y lo podemos ver en la conformación actual del Congreso, y podríamos ubicar a esta izquierda costarricense dentro de lo que Chantal Mouffe llama una vinculación crítica con las instituciones, es decir, apelar sí al papel de los movimientos sociales, pero también a su vinculación con las instituciones para hacer reformas sociales y cambios radicales, podríamos pensar, desde la institucionalidad pública, desde donde también ha tratado de influir en los últimos años. De alguna manera ocupando el espacio político que la socialdemocracia costarricense dejó ante su derechización o ante su pliego ante la agenda neoliberal en el país. Digamos que el Frente Amplio ha tratado de ocupar ese espacio que dejó la socialdemocracia en el país ante el giro que el Partido Acción Ciudadana y el Partido Liberación Nacional tuvieron hacia la derecha política, tratando el Frente Amplio de visibilizar un poco a los nadies. Por ejemplo, los indígenas que han sido asesinados en el sur de Costa Rica en las luchas por el territorio indígena, en particular Sergio Rojas y Jerry Rivera. En este caso, un Frente Amplio que pretende una vinculación con los movimientos sociales, ciertamente debilitados en los últimos años, aunque en el nuevo gobierno tratando de levantar la mano, por ejemplo, ya desde el mismo primer día del presidente Chávez, haciendo una manifestación contra su legitimidad o su mandato en el país. Voy terminando con el último elemento que tiene que ver con las posibilidades de cambio político y el manejo de las expectativas ciudadanas. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces cómo este es un tema importante para el país, sobre todo con este discurso de Rodrigo Chávez que ustedes pueden ver ahí ya con su banda presidencial. Eso fue el domingo, donde dice que asume el poder ciertamente con una promesa de hacer un cambio histórico. Sin embargo, con unas dificultades importantes que pasan sobre todo porque hay muchas expectativas de cambio, pero pocas posibilidades de hacer este cambio en términos político-institucionales. Se piensa que el cambio que significaba el Partido Acción Ciudadana en el actual gobierno no se concretó, lo cual es en buena medida cierto, y grandes dificultades justamente para los gobiernos para llevar adelante sus procesos de cambio, sobre todo en un país como Costa Rica que tiene un presidencialismo débil, un buen control institucional, tanto horizontal como vertical, que obviamente hace que tomar decisiones en el país sea también complejo, pensando sobre todo en cómo llegan estos gobernantes al poder, es decir, ganan elecciones, pero en realidad ganan con pocos votos. Si podemos hacer una comparación con el apoyo real que tienen estos candidatos que después se convierten en presidentes, podemos ver que la porción del padrón electoral que les apoya es sumamente baja. Podemos ver que lo que prima más bien es una fragmentación
en el voto que se distribuye en muchos partidos, que no todos esos partidos llegan al Congreso, pero sí ese voto se distribuye muchísimo en el país, formando lo que podemos denominar un sistema de minorías, es decir, una minoría que se constituye en el gobierno y que trata de posicionarse como una mayoría legítima para elegir representantes, que al final de cuentas sí los elige, pero con un inconveniente muy grande, que es que cuando llegan al gobierno realmente no cuentan con grandes apoyos electorales y eso dificulta su gestión política, no en la legalidad, pero sí en la legitimidad en términos de la aceptación popular a su mandato. Es decir, son apoyos prestados y muy coyunturales en las elecciones que no se sostienen exactamente en el tiempo una vez que llegan al gobierno. Y además de eso, con dos problemas que podríamos ver en el gobierno de Rodrigo Chávez, que es lo que hemos adelantado como un estilo autoritario, que podría generar un choque de su gestión con las distintas instituciones de control y otros poderes de la República en Costa Rica. Cosa que inclusive ya se dio con su primer día de gobierno, de cómo lleva adelante un decreto ejecutivo y que otras instituciones dicen que no tiene potestad para realizar y que depende de otras instancias gubernamentales para hacerlo, sobre todo relacionado con el tema de vacunación. Entonces, estos estilos son importantes también para el manejo de la expectativa, con un último elemento que es también en la siguiente diapositiva, un partido nuevo, que es este Progreso Social Democrático, que al ser tan nuevo, realmente la cúpula del partido no tiene exactamente un control sobre sus congresistas, sobre sus militantes, por supuesto menos, y no existe necesariamente una disciplina partidaria que tendría que construirse en este tiempo, pero que si no se construye esta disciplina partidaria, podría vaticinar potenciales rupturas dentro de la misma bancada legislativa del Partido Progreso Social Democrático y transfugismo político al no existir estas cadenas de disciplina partidaria o de control partidario que también podrían significar dificultades para el gobierno de Rodrigo Chávez Robles y del Partido Progreso Social Democrático, entendiendo esta idea del progreso, y con esto termino, que más bien me parecía un poco en la siguiente diapositiva lo que significa el progreso en el país, citando a Bauman, cuando Bauman dice que Walter Benjamin da a entender que el progreso no es una persecución de los pájaros en el cielo, sino una necesidad frenética de huir de los cadáveres esparcidos por los campos de batalla del pasado. Siendo la repulsión, no la atracción, la principal fuerza motriz de la historia, el cambio se produce porque los humanos se ven mortificados e irritados por lo que perciben como doloroso y desagradable en su condición, porque no desean que persistan esas condiciones y porque buscan el modo de mitigar o remediar su sufrimiento. Eso parece un poco el progreso que enarbola este nuevo partido político, en el sentido de que no está apelando necesariamente a ver los pájaros en el cielo, a lo positivo de un proyecto político, sino más bien a una necesidad de huir de lo repulsivo, de las dificultades, de la crisis que lamentablemente vive el país en este momento. Con esto nada más me resta agradecerles y muy atentos a sus comentarios y preguntas, muy amables. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a los tres panelistas que hasta ahora nos han dado un panorama amplio sobre la coyuntura política y también un recorrido entre los episodios históricos importantes para comprender las elecciones en cada país. Entonces ahora, perdón, ahora abrimos el espacio para las preguntas. Si quieren levantar la mano y externar su pregunta, o si quieren utilizar el chat, y yo con gusto haré lectura a las dudas, a sus preguntas, intervenciones o participaciones. Con lo que gusten, estamos atentos para escucharles. Igual si no se animan, puedo empezar también yo, como para ir rompiendo el hielo, para que se vayan animando los colegas, los compañeros, todos los que nos acompañan. Ya veo por ahí agradecimiento de nuestros participantes.
Y gracias, al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos aquí. Bueno, mientras empiezan a animar, voy a aprovechar yo y les preguntaría a los tres, pese a que sí noté una distinción entre el contexto, por supuesto, y la coyuntura electoral de cada país, les preguntaría qué panorama se formula cuando se institucionalizan las demandas, por ejemplo, de los movimientos sociales, ¿no? Que fue algo que encontré, por ejemplo, en el contexto de Chile y en el contexto de Colombia, ¿no? Que había una intención por canalizar esas demandas y por lo tanto, bueno, también las movilizaciones, de alguna manera, había que institucionalizarlas, ¿no? Esa es la pregunta, ¿qué panorama ven ahí ustedes? Gracias. Bueno, si quieren empiezo yo, que fui la primera. Bueno, justamente como una de las cosas que más resaltaba a lo largo de mi presentación era la dificultad que presentaba el hecho de que las instituciones hubiesen o estén cooptadas desde hace mucho tiempo por estas dinámicas de acuerdos partidistas o de acuerdos entre élites y también que las instituciones han participado en el mantenimiento de estas hegemonías. Yo creo que ese es, de hecho, el principal reto que tiene un eventual gobierno progresista en Colombia, el poder garantizar las condiciones institucionales para poder vehicular estas demandas que representa. Digamos, las condiciones institucionales en ese sentido pueden ser inestables y creo que es uno de los principales obstáculos que va a tener un gobierno progresista en Colombia y es ya en el aparato burocrático poder llevar a cabo o materializar. No se puede cambiar toda la institucionalidad en un solo periodo presidencial, pero creo que al menos sí se pueden generar unas condiciones para que sea más participativo o por lo menos más, no sé, incluso hasta de carácter meritocrático, ¿sí? El hecho de poder instaurar, por ejemplo, una carrera de oficio en las instituciones, que sean personas escogidas a través de unos métodos de transparencia, los que van a estar liderando ciertas instituciones, pues ya es de por sí un avance importante porque siempre se ve que las carteras a nivel institucional son otorgadas justamente como esta moneda de cambio que les asegura a las élites y a las familias estas alianzas tradicionales. Entonces, creo que ahí hay un reto importante, pero se pueden generar las condiciones administrativas, al menos de participación o de transparencia. Creo que ahí la transparencia puede jugar un papel muy importante. Gracias, Camila. No sé si Beatriz o Juan Pablo quieran también opinar al respecto. No te escuchamos, Beatriz. ¿Sí? No, ahora sí, ahora sí. Ahora Sí. sí, perdón. Bueno, como les decía, en el escenario chileno que yo más o menos como les traté como de mostrar, siento que a propósito como de aglutinar estas demandas desde los movimientos sociales y cómo eso se institucionaliza, creo que en el caso de Chile particularmente hay una condición que podría fomentar o promover una inclusión de una manera mucho más armónica, se podría decir, particularmente pensando que estamos en un proceso de aprobar o rechazar una nueva constitución. Con estos borradores que se han hecho desde una perspectiva muy participativa, posiblemente esto permita generar una base, digamos, a partir de la cual se pueda empezar a construir de una manera institucional y con una base jurídica ciertos aspectos de las demandas de los movimientos sociales y de la sociedad en general, digamos, que podrían integrarse de una mejor manera, ¿no?
Creo que el primer borrador de la convención refleja de cierta forma cómo las personas han podido integrar algunas propuestas que han sido discutidas, que algunas han sido rechazadas y otras han sido aceptadas por el Pleno, pero que finalmente podrían generar ciertas garantías, digamos, a propósito de esta institucionalización. También, digamos, un poco bajo la lógica de lo que señalaba Camila, también hay ciertas prácticas dentro de la burocracia y de la institución que ya existen y que se han ido modificando y que posiblemente podrían seguir avanzando a propósito de una dinámica previa que teníamos muy propia de las élites políticas, en donde, por ejemplo, se generaban estos cuoteos políticos, que ahora de a poco se han ido tratando de eliminar, y que da también cuenta como en términos simbólicos de lo que posiblemente podría desarrollarse, digamos, en un contexto mucho más pensando a futuro y pensando posteriormente en estos 4 años que podrían dar cuenta a lo mejor un poco de esa integración mucho más armónica de la que les comento. Pero eso. Gracias, Beatriz. No sé si tú, Juan Pablo, quieras agregar algo al respecto. Sí, bueno, pues yo creo que en Costa Rica también en los últimos años los movimientos sociales, aunque han estado bastante debilitados en su accionar político, pues es cierto que obviamente disputan también como actores del campo político. En algunos momentos sí, logrando que sus demandas se institucionalicen o se concreten en términos de la institucionalidad pública, de leyes, reglamentos, etcétera. Y en otros momentos, pues no, digamos, más bien perdiendo esa batalla que dieron en las calles principalmente. Quizá los dos casos más recientes y más importantes de cómo las demandas de los movimientos sociales se concretan en términos institucionales es la demanda de hace años del movimiento de mujeres o movimientos feministas que venían impulsando la aprobación de una norma técnica que por fin regulara el aborto terapéutico en el país, que estaba dispuesto en el Código Penal desde los años 70, pero que no se había regulado, y que significaba un avance, por supuesto, para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que no se había concretado, pero que al final la presión sirvió de alguna manera, un poco tarde, ¿cierto? Pero se convirtió en reglamento de la República, se publicó vía decreto por el presidente Carlos Alvarado, el anterior presidente. Y el otro caso es probablemente también cómo las movilizaciones y demandas de los movimientos LGBTIQ también influyeron junto con el cambio de gobierno para que se permitiera en Costa Rica el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si bien es cierto, eso vino por una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hubiera sido posible sin las movilizaciones y el accionar de los movimientos sociales de este tipo que justamente reivindicaban este derecho. Entonces podemos ver en esas agendas justamente cómo demandas de los movimientos sociales se concretan de alguna manera en el ordenamiento jurídico. Otras que evidentemente no, que son las que se han dado más recientemente, sobre todo en relación con la reforma fiscal que se dio, que también tuvo movilizaciones importantes en el país, pero que al final los diputados y diputadas junto con el gobierno lograron imponer una mayoría y realmente incorporar bastante poco de lo que la oposición y los movimientos sociales demandaba. En realidad, digamos que pasaron una aplanadora muy claramente en sus intereses, donde no hubo mucho margen de negociación, y también en otro proceso donde tampoco ha habido mucha posibilidad de parte de los movimientos sociales de ubicar sus demandas, ha sido una negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, en lo que se presume una reforma del Estado y una reforma nuevamente en materia de impuestos, donde ha sido más una negociación propiamente del gobierno, a veces con poca información al respecto, y que ante el nuevo gobierno de Rodrigo Chávez tampoco se sabrá muy bien hacia dónde irán esas negociaciones y si serán igualmente privadas o un poco más públicas, y si los movimientos sociales lograrán incidir de alguna manera en ese proceso, porque al menos en esa materia no lo han podido hacer recientemente. De acuerdo, muchas gracias.
Entonces tenemos de nuevo abierto el micrófono, el chat, para que si alguien gusta externar alguna duda, comentario, una intervención para nuestros panelistas. Yo hago lectura si así lo consideran, de sus dudas en el chat, o les cedo la palabra si levantan la mano para externar alguna duda. Sí, buenas tardes. Gracias por la participación. Me interesó mucho ver esos como 3 ejes, el movimiento, al ver el mapa o América Latina y el aporte de los 3 países me parece como bastante esclarecedor, y felicidades por la mesa o por la iniciativa que tuvieron. Tengo una pregunta a los 3. Pues cada uno aportó esta parte de la demanda de los sectores, sea de las mujeres o de los pueblos originarios o poblaciones indígenas. Pues se mencionaron, y agradezco a Juan Pablo que lo mencionó, porque eso es muy difícil escuchar a Costa Rica donde haga mención, porque pareciera en la parte de Centroamérica es un modelo de país y se reconoce a partir de este quiebre que hace en 1943, donde pues quita o elimina el Ministerio de Defensa y tiene un cambio como muy significativo en toda la región. Pero la parte esta de la población de los pueblos indígenas casi no se menciona. Es como un país pues que lo tiene, pero como que no lo tiene a la vez. Entonces mi pregunta es a los 3, a estas, ¿cómo ven ustedes desde como región o como país, de qué manera se incluyen o se van a incorporar la demanda de este sector? Pareciera es como la democracia, bueno, vamos a escuchar o atender la demanda de estos grupos indígenas o de este sector. O sea, ¿cómo se está viendo esta dimensión de nación, estado, territorio? Bueno, ahorita lo que hizo Boric me parece que es como que los mapuches tengan derecho al acceso a la tierra. Entonces es como una demanda que está ahí, ¿no? ¿Cómo están viendo estos estados, nación? ¿Es incorporar, es atender las demandas de estos sectores, o se está pensando un estado con una participación de este sector, una participación activa, en donde no solo que se le agrega y pues ya se calmaron y ya están incluidos? ¿Ustedes ven eso como una posibilidad o estamos a 1000 años luz de esta realidad? Muchas gracias, Ana Secundina, por tu duda, por externarnos esta pregunta. No sé quién gusta empezar, colegas, Camila, Beatriz y Juan Pablo, no sé si alguno de ustedes quiere comenzar para dar respuesta. Bueno, sigamos el orden. Estamos muy Perfecto, organizados. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu pregunta. Yo creo que, a ver, como haciendo una mirada sobre también lo que fue el estallido social en Colombia y la manera en que eso se ha articulado en una posibilidad de gobierno progresista, no se puede desconocer el papel fundamental que jugaron los pueblos indígenas y afrodescendientes en este estallido social, particularmente la minga indígena del Cauca y del suroccidente del país, pues hizo parte muy importante de estas movilizaciones y se desplazaron, de hecho, hacia todas las ciudades pues de capitales de los departamentos, y se han ido, han sido caras visibles de este estallido nacional, pero no solo por eso, sino porque además también se han articulado en unos liderazgos que han logrado o que han estado irrumpiendo escenarios de participación política de manera persistente, y que ahora, por ejemplo, con esta elección de Congreso que hubo, se ve unos cambios también en estos liderazgos, o unas consolidaciones mejor. En Colombia hay 2 circunscripciones indígenas,
Por lo general, estas circunscripciones indígenas para las elecciones en Congreso estaban cooptadas por pues los partidos tradicionales, de hecho, de unas fuerzas políticas muy tradicionales, y esta es la primera vez que, o no la primera vez, pero sí es la vez en que se ve esta ruptura y se ve que estos liderazgos que se han consolidado a lo largo de los últimos por lo menos 20 años llegan a estos lugares de decisión política. Y no solo estas dos circunscripciones, sino, por ejemplo, en la lista del pacto histórico, también los pueblos indígenas, no solo del Cauca, sino también de La Guajira, tienen ya allí también una representación. Y esto lo que asegura también es una manera de establecer estos canales de comunicación entre las instancias de la toma de decisiones y los movimientos de donde provienen. Digo, más allá de que un espacio en el Congreso garantice la participación, que creo que así no es, pero sí genera por lo menos unos canales de comunicación y una manera de vehicular las demandas que es mucho más de lo que se tenía hace 4 años, por ejemplo. En ese sentido, yo creo que digamos, es muy factible que se vengan ganando más espacios, se empieza por lo poco, pero se sigue más allá de esto. En Colombia está la propuesta de generar, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad, que tiene un componente étnico muy importante, sobre todo en torno a la garantía de los derechos territoriales de los pueblos afrocolombianos e indígenas, que tienen unos ya, pues en teoría constitucionalmente tienen garantizado los derechos sobre sus territorios y sobre tierras colectivas, pero pues que en la práctica eso no ha funcionado así, ¿no? Este Ministerio de la Igualdad un poco estaría dirigido a esto, a conservar la integralidad de las tierras colectivas, que hoy es un tema de tensión en realidad con los movimientos étnicos del país. Gracias, Camila. Beatriz, si quieres continuar tú. Sí, claro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, por la pregunta. En el caso particular de Chile, yo creo que en las condiciones actuales que existen, creo que han habido avances importantes en esta materia, inéditos en la historia, digamos, de la relación del Estado chileno con los pueblos originarios, incluso en los gobiernos de concertación, en el proceso, digamos, del retorno a la democracia, nunca ha habido una relación que haya permitido generar acuerdos. Incluso hay ciertos gobiernos en donde incluso esta relación digamos, se radicalizó en términos digamos, que ya no había una capacidad de diálogo, sino que simplemente, digamos, se generaba el enfrentamiento, digamos, entre la policía y las comunidades indígenas, y esto era catalogado como terrorismo. También ha habido ahí un problema importante en términos de la crisis institucional de los carabineros, de las Fuerzas Armadas y de Orden que vive Chile a propósito de la participación en montajes en la macrozona sur, en territorio indígena. Y creo que nuestra historia democrática ha dado cuenta de que en realidad este conflicto nunca ha habido voluntades para resolverlo. Considerando todo este escenario previo, que ha sido bastante complejo, creo que los avances que se han visto, no solamente en términos simbólicos, sino que posiblemente esto podría dar pie para avances más de carácter sustantivo, creo que permitiría, digamos, poder generar una nueva relación en el contexto, digamos, particularmente de la constituyente, en donde ya se aprobó en el borrador que Chile va a ser un Estado plurinacional. Y eso también generó una gran conmoción a propósito de sectores, digamos, más conservadores, en donde justamente, digamos, no hay un interés en términos de generar una diversidad cultural y social al interior del proyecto nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí han habido símbolos.
que la primera persona que presidió la Convención Constitucional sea la Lamuana Elisa Loncón. Creo que es un símbolo político importante, que ella ha sido capaz de generar acuerdos y diálogo, no en un sentido impositivo, sino también en un sentido de co-construir, digamos, un proyecto de nación. Que creo que eso también es interesante porque usualmente, digamos, la lógica era muy de resistencia y que por lo tanto se pensaba, digamos, en el inconsciente existía esta como incapacidad de diálogo, digamos, desde ambas partes. Y creo que, digamos, a propósito del estallido social y digamos, de poder entender un poco de toda esta deuda en términos históricos que hay con los pueblos originarios en Chile en general, eh, creo que los avances que se han dado hasta ahora pueden dar cuenta un poco de una relación nueva que se va a ir gestando. También, digamos, en la constituyente hay escaños reservados para los pueblos indígenas. Eh, la constitución que tenemos actualmente no reconoce los pueblos originarios, reconoce etnias, y eso, digamos, en términos jurídicos y políticos también tiene ciertas implicaciones. Y creo que, digamos, los cambios que se han generado y también la figura de Gabriel Boric a propósito de esta capacidad de integrar los distintos movimientos sociales y particularmente el movimiento desde los pueblos originarios, creo que es una señal positiva, digamos, de una línea en la que se podría ir avanzando. Si bien en el inicio de este gobierno han habido aspectos que podrían generar un poco de retroceso en términos de las relaciones políticas, particularmente cómo se está enfrentando el conflicto en el sur, sí podría, digamos, un poco minar, digamos, las relaciones inicialmente, pero creo que, digamos, en términos jurídicos y a nivel de institución, creo que sí, a lo mejor hay señales positivas en ese sentido que podrían permitir avanzar. Gracias, Beatriz. Juan Pablo, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, primero agradecerle a Ana Secundina Méndez la pregunta. Que sí, que bueno, en Costa Rica a veces se prefiere hablar de las cosas que están bien y no de lo que está mal. Es cierto, el país abolió el ejército en 1948 y eso está muy bien porque ha traído cosas muy positivas para el país, pero no podemos quedarnos ahí, ¿verdad? Hay que seguir viendo las cosas que están mal en el país y una de estas es la relación con los pueblos originarios o las comunidades indígenas, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se haya hecho nada. Ahora, Beatriz hablaba un poco de las reformas que se hicieron en la constituyente, de incorporar o no el tema indígena. En Costa Rica también se hicieron con una reforma constitucional en el gobierno tras anterior, en el que la misma constitución ya ahora sí dice que el país tiene un carácter multiétnico y multicultural. Eso significa un avance en términos jurídicos, por lo menos. Y es cierto que el gobierno actual, de la mano del viceministerio de la presidencia, ha llevado adelante en este gobierno un mecanismo general de consulta indígena. Eso es, digamos, lo que uno podría destacar. También iniciado desde el gobierno anterior del Guillermo Solís Rivera. Sin embargo, más allá de esto, que podría verse lo positivo, pero también ver sus limitaciones, podríamos notar justamente lo que mencionaba antes, ¿verdad? Un conflicto importante por recuperación de tierras indígenas en el sur del país, y en ese marco de recuperación de tierras, la violencia que se ha llevado adelante hacia indígenas en general y hacia líderes indígenas, que algunos de ellos inclusive, como decía antes, ya han sido asesinados, ¿verdad? En el caso de Jerry Rivera, este líder de Terraba, y el otro caso anterior de Sergio Rojas, también asesinado, en una disputa por la tierra, que realmente es de las comunidades indígenas, pero que está en disputa por empresarios y otras personas que ocupan esos espacios en la práctica, y que nos habla justamente de un proceso también político muy complejo, muy difícil, sobre todo en el sur del país, en Salitre, con denuncias de violencia en la zona de China, Quichá, por ejemplo, y que justamente
pasan por el problema de que se sabe de esta situación, se sabe de este conflicto, se sabe de la lucha por la recuperación de la tierra y la oposición que esto genera. El gobierno lo sabe, sabía que estos indígenas inclusive estaban amenazados de muerte, y tampoco hizo mayor cosa por detener las situaciones o por intervenir más allá de un mecanismo general de consulta ciudadana indígena en esos territorios. Entonces, también habla un poco de la necesidad de que el gobierno y las autoridades políticas atiendan estos problemas que tocan un montón de procesos sociales, étnicos e históricos, ¿verdad? Muchas veces borrados, invisibilizados de nuestra historia como costarricenses, con una serie de mitos socioculturales que existen sobre ser costarricense en comparación con los otros países centroamericanos. Entonces creo que es justamente romper esos mitos que tenemos en nuestro imaginario identitario costarricense, para resolver esos problemas de gente que realmente están violentando en el sur del país y que son comunidades indígenas. Muchas gracias, Juan Pablo. Y de Muchas nuevo, gracias. Gracias a los tres. Gracias. de nuevo, gracias a Ana Secundina por su pregunta. Tenemos en el chat un comentario de Edmundo Santibáñez, si quieren lo externo. Él piensa que lo que en general da un poco de temor al ciudadano común es que cuando los movimientos sociales proponen cambios tan radicales, al final no haya cambios y la situación empeore. Se refiere al caso de Chile en específico, con ese nuevo proyecto de constitución que al final proponen tantos cambios que el peligro es que se rechace y sigan igual. Y peor aún, con la agitación social. Bueno, también esto hace eco en lo que acaban de comentar ustedes, ¿no? Cómo se empiezan también a reivindicar ciertas demandas de diferentes sectores de la sociedad civil. De nuevo abrimos el micrófono para quien quiera externar alguna otra pregunta, un comentario, o a través del chat. Estamos atentos a sus dudas, no sé, alguna inquietud que quisieran, una reflexión en torno a las exposiciones de nuestros panelistas. Estamos atentos. Si quieres, Elisa, quisiera hacer un comentario a propósito del comentario del chat. Que Sí, efectivamente, gracias. efectivamente, digamos, esto era un miedo que se traía desde mucho antes digamos, de ya tener un borrador en la Constitución, porque efectivamente cuando fue el estallido social muchas personas decían digamos, que todo este levantamiento iba a ocurrir, digamos, de la misma forma, o se iba a desencadenar de la misma forma que usualmente se daban en algunos movimientos sociales, como fue particularmente el caso de la educación, en donde, digamos, la gratuidad y la calidad no se logró, digamos, en términos, digamos, concretos, pero, digamos, se hacían ciertas reformas que los gobiernos en ese momento integraban a propósito de sus limitaciones, pero que finalmente desencadenaban en un cambio que no era justamente un cambio. Y a propósito del 18 de octubre se da, digamos, lo que los analistas decían incluso que esto no iba a ocurrir. El mismo presidente de Metro le dice a los secundarios que esto no prendió, que se vayan a sus casas y que no era necesario que hicieran todo esto. Pero yo creo que justamente con el acuerdo de noviembre, en donde se llama a un proceso de plebiscito y posterior ya el inicio de un proceso constituyente, yo creo que eso marca una especie de punto de no retorno. Aquí ya no iba a poder servir esta lógica como del gatopardismo de que todo cambie para que nada cambie, y creo que eso también es un punto importante que creo que podría marcar un poco lo que podría seguir. Ahora yo creo que esta radicalización de la que tú hablas tiene que ver también con un poco poner a prueba esta capacidad de diálogo y de acuerdo que podría tener el gobierno actual, en términos de entender que efectivamente ellos fueron electos por una amplia mayoría, pero que hay un sector, digamos, que fue el que votó rechazo, el que apoyó a José Antonio Kast, que efectivamente también tiene que ser partícipe de este proyecto nacional, y que por lo tanto también hay que generar los puentes necesarios para que esto siga avanzando. Y creo que, digamos, que ahí estaría un poco como la prueba de cómo se van a generar esos acuerdos y cómo se va a poder seguir avanzando. Eso.
Gracias, Beatriz, por esta réplica, reflexión en torno al comentario en el chat. Y gracias, Edmundo, por externarnos esta opinión. Si no hay alguna otra duda, si no hay algún comentario, alguna intervención extra, yo les pediría a los tres, como también para ir cerrando y en consideración de nuestro tiempo, si pudieran, atendiendo a la pregunta que nos convoca, que es tiempos de progresismo o conservadurismo, si ustedes, ¿qué ven como en resumen de sus panoramas, ¿no? ¿Qué están encontrando ahí? ¿Cómo está el proceso democrático? ¿Dónde están los contrapesos más importantes o los agentes que están interviniendo y qué panorama en sí nos deja, ¿no? Lo que ustedes han reflexionado en torno a cada país? Como a manera de cierre o conclusión breve, y si quieren cada uno intervenir, gracias. Bueno, como dando respuesta a la pregunta, que igual creo que hemos sido incisivos al respecto, o por lo menos incisivas al respecto. Yo creería, o sea, de lo que está pasando en Colombia en este momento es realmente inédito con respecto a otros periodos históricos, porque precisamente es la primera vez en que la izquierda o un gobierno progresista se presenta como una opción real de poder. Es decir, que hay condiciones en lo fáctico que lo permiten. Y esto se enmarca también como en esta movilización de emociones políticas en las que hemos estado diferenciando esta esperanza por el cambio y un miedo también, pero un miedo a la alternativa. Y yo creo en ese sentido que tampoco, digamos, en esta efusividad por el progresismo, tampoco se puede desconocer todas las fuerzas políticas y sociales que se han consolidado a través de los años y que siguen allí, ¿no? Y por eso también como nuestro llamado fue a modular un poco las expectativas ciudadanas, pensando que pese a las posibilidades de cambio institucionales o de cambio en las agendas políticas, pues también como una eventual decepción que se pueda llevar a cabo puede ser también un arma de doble filo, en el sentido en que ahí sí podría terminar de sepultarse la continuidad de un gobierno progresista, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, que sería la primera vez que algo así ocurriría, si estas expectativas no se modulan y si no se da una respuesta firme a la crisis económica y social, yo creo que pasarán muchos años más antes de que pueda volver a por lo menos pensarse en una apertura democrática como la que se está viviendo en este momento. Gracias, Camila. No sé si alguno de los otros colegas quisiera agregar algo respecto a su experiencia desde cada país. ¿Voy yo? Sí, gustas, Betty, gracias. Bueno, desde esta pregunta que planteamos, digamos, como la base de esta conversación, yo creo que en el caso de Chile está un poco más definido, porque obviamente en el caso colombiano estamos a la expectativa de lo que vaya a ocurrir, ¿no? En un proceso de elecciones presidenciales. Pero en el caso chileno yo creo que sí, que como bien dice Camila, también hay unas expectativas muy altas que creo que también deben de cierta forma aterrizarse, considerando lo complejo del panorama tanto nacional como a nivel internacional. Y creo que marca, digamos, siempre una base como de cambio profundo, porque en este periodo que está todo un poco convulso, se está generando una nueva constitución, hay un nuevo gobierno progresista en donde se están, digamos, buscando generar cambios de tipo estructural importantes, que aún no sabemos si se van a poder lograr o no, porque efectivamente en el Congreso el gobierno no tiene mayoría. Entonces, nuevamente la capacidad de diálogo y de articulación se van a ver
puestas a prueba, perdón, y creo que en ese sentido en Chile sí se está avanzando un progresismo, pero justamente, digamos, con ciertas reservas desde mi perspectiva, porque justamente este periodo muy complejo podría hacer que esto resulte de una manera positiva, o efectivamente pueda resultar puede desencadenar algo mucho más negativo, ¿no? Y que a lo mejor justamente podríamos volver a este péndulo del que venimos, ¿no? Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, en términos de alternancia del poder, pero digamos en las condiciones actuales, digamos, el avance en términos de toda la propuesta digamos, que personifica Gabriel Boric, y todo el progresismo y todos los movimientos asociados, digamos, a la izquierda y la centroizquierda, creo que sí dan cuenta un poco de un avance en ese sentido que Chile no había experimentado en los últimos 30 años a propósito de estar en un proceso democrático, pero que lo marcan justamente esta base jurídica que está cambiando y que nos va a permitir a lo mejor construir posteriormente cosas que podrían cimentar una base un poco más participativa o mucho más de cara a la ciudadanía. Gracias, Beatriz. No sé si quieras tú comentar algo, Juan Pablo. Sí, bueno, si pensáramos que hubiese algo así como un péndulo entre proyectos más progresistas o conservadores, o entre proyectos más de izquierda o derecha, o proyectos más emancipatorios o nuevamente reaccionarios, digamos, si eso fuese así, me parece que en Costa Rica más bien lo que viene es la onda conservadora. No hay que ser experto para entenderlo, ¿verdad? Pero sí, viene una onda conservadora importante. Sí, entendiendo que me parece que el conservadurismo es un concepto complejo, difícil, no refiere solo a un ámbito de la vida política o social, sino que puede tener distintas aristas, ¿verdad? Y por lo menos yo veo esta onda conservadora en Costa Rica con el presidente Chávez, pero también con la mayoría que ya se ha conformado en el poder legislativo, y los discursos sociales y políticos de distintos agentes del campo político costarricense que son conservadores y que han venido tomando fuerza. Conservadurismo en económico veo totalmente, porque ya se ha conformado una mayoría en el Congreso y una postura del presidente de la República hacia la reforma del Estado, una reforma del Estado que implicará tocar, digamos, la institucionalidad pública y probablemente algunos de las instituciones del estado de bienestar costarricense, eh, eh, con reformas a instituciones como las universidades públicas, por ejemplo, entre otras. Entonces veo conservadurismo en lo económico, también en el ámbito cultural me parece que vendrá conservadurismo, porque ya lo vimos, ¿verdad? El presidente designado en este momento, Rodrigo Chávez Robles, recibió sanciones por acoso sexual cuando ocupaba un alto cargo en el Banco Mundial, y eso fue un tema de campaña muy fuerte, muy importante. Ciertamente hubo muchos ataques a la figura de Rodrigo Chávez por estas situaciones de acoso sexual demostradas que tuvo en su gestión en el Banco Mundial, pero que al final de cuentas parece que al electorado no le importó tanto, o por lo menos a la mayoría del electorado, que al final lo llevó a la presidencia de la República. Entonces, ciertamente eso genera o visibiliza unas disputas en materia de género, y empodera a unos sectores que no les molesta, por así decirlo, el acoso sexual, y que más bien les parece que eso es parte del hábitus de los hombres en la sociedad costarricense, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí va a haber un conservadurismo, una forma también de gobierno o un estilo con un talante menos conciliador, menos negociador, un talante un poco más autoritario de parte del presidente en sus formas, en su estética, que me parece que también es importante en términos de los procesos políticos. En síntesis, un conservadurismo cultural, y aunque el presidente Chávez ya ha dicho en su discurso de posesión que va a respetar los derechos conseguidos por las mujeres y por las poblaciones diversas sexualmente, que no va a tocar esos avances que se dieron tiempo atrás, habrá que ver si ahí también habrán entonces
más bien posturas conservadoras, pero sí difícilmente que avancen estas agendas de derechos humanos, de derechos sexuales, reproductivos, o que haya atención a otros grupos minorizados que también forman parte de la comunidad política costarricense. Entonces, me parece que en general ese conservadurismo va a ir fuerte, ¿verdad? Dependerá probablemente de la izquierda política del país, de los movimientos sociales y de algunos otros sectores que puedan servir de contrapeso de esta agenda más conservadora que se vaticina que tomará el curso del país en los próximos años. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a los tres por estas consideraciones finales. Y si no hay algún otro comentario o duda, entonces a nombre de los panelistas aquí presentes y de la coordinación de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y del doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, les damos las gracias por su presencia en esta conferencia y por su participación. Entonces voy a dejar de grabar y de nuevo les repetimos, les agradecemos mucho el haber estado con ustedes hoy aquí. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias a todos.